Muy bien, mi nombre es Duan Efraín Ramírez López. Aquí mi documento de identidad. Espero que se mire bien. Soy estudiante de la UNAD y en este momento me encuentro cursando el cuarto semestre de Ingeniería Industrial. En este video voy a realizar la sustentación de algunos conceptos fundamentales del curso de Física Electrónica. Muy bien, estos conceptos pertenecen a la tarea 1, leyes básicas de circuitos, y pues los conceptos que repasaremos en esta sustentación serán solo 4. La ley de Ohm, la ley del voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. De igual manera, pues estará realizando una sustentación acerca de un concepto al final, el cual es qué es el superconductor LK99. Muy bien, como primer concepto tenemos la ley de Ohm. Esta ley se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Está dada mediante la ecuación voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia, y establece que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor. De igual manera tenemos este triángulo aquí que ha sido muy utilizado al momento de hallar las medidas de, por ejemplo, el voltaje si se conoce la intensidad de corriente y la resistencia. Con este mismo se puede hallar la intensidad de corriente si se conoce el voltaje y la resistencia aplicada, o se puede hallar la resistencia si se conoce el voltaje y la intensidad de corriente. El siguiente concepto a repasar, será la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley fue formulada, por el físico alemán Gustav Kirchhoff en el siglo XIX y se utiliza para analizar circuitos eléctricos complejos. Circuitos eléctricos que cuentan con varios elementos eléctricos como resistores, condensadores, inductores, fuentes de corriente y tensión y más. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje en cualquier circuito cerrado es igual a la suma algebraica de las tensiones suministradas en ese mismo circuito. Y esto está dado mediante la ecuación, la sumatoria de los voltajes es igual a 0, así como lo podemos observar aquí en la imagen. Muy bien, ahora tenemos la ley de corriente de Kirchhoff, que sirve para analizar de igual manera circuitos eléctricos complejos. Esta ley nos dice que la suma algebraica de las corrientes en un circuito eléctrico es igual a 0, o lo que también quiere decir que toda corriente que entra pues tiene que salir, ¿no? Toda corriente que entra en un nodo tiene que salir. Y está expresada mediante la ecuación, la sumatoria de las intensidades de corriente es igual a 0. Y como último concepto tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Y la resistencia eléctrica de un conductor pues puede estar influenciada por la temperatura, obviamente. La relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura depende del material del conductor y se puede escribir mediante varias leyes y modelos. Pero las dos más comunes que describen esta relación son la ley de Ohm a temperatura constante, que está escrita mediante la ecuación R es igual a P por L sobre A, en donde P es la resistividad en ohmios por metro, L es la longitud del conductor en metros y A es el área transversal del conductor en metros cuadrados. Y por el efecto de la temperatura en la resistividad, que está escrita mediante la ecuación P de T es igual a P sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0, en donde P de T es la resistividad a la temperatura T en ohmios por metro. P de T sub 0 es la resistividad a la temperatura de referencia T sub 0 en ohmios por metro. Alfa es el coeficiente de la temperatura de resistividad, que es una propiedad específica del material y se expresa en inverso a la temperatura. T es la temperatura actual en grados Celsius y T sub 0 es la temperatura de referencia en grados Celsius. Muy bien, y para finalizar tenemos la pregunta problematizadora, que es ¿qué es el superconductor LK99? De una manera rápida, el superconductor LK99 es un superconductor que podría funcionar a temperatura ambiente y con un desgaste de energía casi nulo. Esto nos quiere decir que es un superconductor, que a diferencia de los demás, no tiene que ser enfriado al casi cero absoluto para que se comporte como superconductor y muestre los efectos de un superconductor. El LK99 está en investigación desde el año 1999 por un grupo de investigadores coreanos
Y aunque fue publicado en un artículo que dice que este superconductor funciona, aún no está comprobado que realmente sea así. Aún no se ha comprobado que el ECAN99 funcione realmente. ¿Qué implicaciones tendría este superconductor en la industria si funcionara? Si este material efectivamente existiera y fuera un superconductor que funcione a temperatura ambiente, tendría serias implicaciones significativas en diversas industrias y campos de aplicación. Si dicho superconductor funcionara, esto implicaría enormemente en áreas como la transmisión de energía eficiente, la electrónica, la computación de alto rendimiento, aplicaciones médicas, transporte magnético y levitación, almacenamiento de energía, e implicaría un enorme avance en la investigación científica. O sea que realmente si el superconductor LK99 funcionara, habría un avance increíble en el mundo como lo conocemos hoy en día. Esa ha sido toda la sustentación, aquí me despido.